Muy buenos días, saludos a todos. Feliz sábado. Gracias, señor Venegas. Un fuerte abrazo desde aquí, desde el norte de México. Días calurosos hemos tenido esta semana, un cambio bastante drástico en los últimos días. Y les comento que hoy va a ser un día muy caliente, vamos a llegar a 45 grados, 115 grados Fahrenheit, no sé la conversión, pero va a ser muy caliente, así que por eso les reitero mis calurosos saludos. Muy bien, son tiempos difíciles, como siempre lo mencionamos, son tiempos complicados. Hemos venido ya, creo que ya van 20 días que pasamos Pentecostés, la fiesta de las primicias, también la fiesta que conlleva el significado de cuando en aquel evento de la primera iglesia, la primera fase de la iglesia recibió el Espíritu Santo. Y sobre eso voy a tocar el tema de hoy, sobre ya recibimos desde aquel entonces ese beneficio, esa ayuda, ese Espíritu Santo, pero hay que ponerlo a trabajar. Y este tiempo antes de trompetas, que es el periodo entre Pentecostés y trompetas, que trompeta significa la venida de Jesucristo. Bueno, hay un pueblo que se está preparando, hay un pueblo en el cual Dios está engendrando hijos por medio de su Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, pero tiene que dar frutos. Hay una cita que quiero que vayamos todos a Mateo 7. Vamos a iniciar en el versículo 13. Quiero hacer referencia a un versículo que es muy conocido y vamos a comenzar en el versículo 13 hablando de este tema sobre los frutos. Dice, versículo 13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y eso es cierto, hoy en día el mundo entero no quiere entrar por la puerta estrecha, no quiere entrar por este camino difícil, quiere el fácil, quiere el ancho, lo que estamos viendo, lo que está pasando hoy en la humanidad. Pero para poder entrar por el medio de esa puerta estrecha necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos lo que celebramos en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pero no nada más se queda ahí. Yo quiero estudiar sobre ese tema. Y dice, versículo 13, repito, espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Pues la gran parte de la mayoría de la humanidad entra por esa puerta grande y espaciosa. Versículo 14, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida. Y no estamos hablando de la vida física, sino de la vida eterna, la vida que Dios ha prometido. Y si son pocos los que la hallan, un número reducido de personas pueden entrar por esta puerta. ¿Cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos llegar a pasar por ella? Versículo 15, y aquí vienen las recomendaciones de parte de nuestro hermano mayor. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. En este caso, pone un ejemplo de gente, personas de su pueblo, los profetas, y también cabe mencionar aquí cabe también parte de la iglesia que han recibido ese Espíritu Santo, pero que no lo han trabajado, no lo han desarrollado. Aparentan ser piadosos o gente que tiene el Espíritu Santo, pero por dentro son lobos rapaces, dice aquí la Escritura. Y aquí viene la recomendación, un versículo que todos conocemos, pero que no lo hemos hecho mucha conciencia. Dice el versículo 16, por sus frutos los conocerás. Hay una manera, hay una regla, hay una medición de cómo comprobar si tenemos el Espíritu Santo de Dios o no lo tenemos. Dice, por sus frutos los conocerán. No es de aquel que diga, ay, yo lo tengo, yo soy bueno. No se trata de eso, sino dice, por sus frutos los conocerán. Para poder entrar en esa puerta estrecha necesitamos tener frutos. Es lo que está mencionando aquí Jesús. ¿Acaso, pregunta, se recogen uvas de los espinos? O sea, si nosotros sembramos una semilla de uva, ¿vamos a recoger espinos? Pues no. O higos de los abrojos, dice aquí la Escritura. Podríamos cambiar
manzanas de naranjas. Si sembramos manzanas, vamos a recoger naranjas. Dice, así también todo árbol sano da buenos frutos. Pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol podrido da malos frutos. Versículo 19. Todo árbol que no lleva buen fruto, y aquí está una sentencia, una condenación. Todo árbol que no lleva buenos frutos, se está refiriendo a aquellos que recibieron el Espíritu Santo y no han dado frutos. No han dado buenos frutos. Dice, será cortado y será echado al lago de fuego. Con el fuego, dice aquí. Y vuelve a reiterar en el versículo 20. Así que por sus frutos los conocerán. Vayamos a ver cuáles son estos frutos y cuáles son los frutos que no debemos de tener. Esto viene, como ustedes ya saben, es un repaso, es en Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas, por favor. Versículo 13 inicia aquí en Gálatas capítulo 5, carta de Pablo a los Gálatas. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen esa libertad como pretexto para la carnalidad. Y hoy en día es muy común eso. Dentro de la iglesia, en el pasado, pasó que confundieron esta libertad con libertinaje. Como ustedes saben, por eso la iglesia del tiempo del Señor nuestro fue dividida. No usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos con los otros por medio del amor. Porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto, un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 16. Digo pues, ande en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu. La carne es lo contrario al Espíritu. El Espíritu que proviene de Dios es contrario a la carnalidad que nosotros tenemos. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu es lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen a sí mismos, son contrarios como polo negativo y polo positivo. Pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Un versículo que ha confundido a mucha gente, pero no estamos estudiando ese tema. Ahora bien, las obras de la carne son, y no voy a leer, ustedes las conocen, pero vamos al versículo 22. Eso, en el versículo 20 está todo lo que no tenemos que hacer. Pero en el versículo 22 es lo que tenemos que desarrollar, en lo que tenemos que trabajar. Y yo lo quiero estudiar de una manera como una vez nos explicó nuestro ministro, señor Mortensen, que estos son nueve frutos en los cuales tenemos que desarrollar desde aquel momento que recibimos en el bautismo del Espíritu Santo. Son 9 frutos que tenemos que desarrollar. Pero aquí, según la numeración, nos explicaba el señor Mortensen que Pablo empezó del más difícil al más fácil. Entonces, voy a leerlo, pero es el fruto más difícil que vamos a desarrollar, es amor. Ese es el 9. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice el versículo 23, y dominio propio. Dice aquí, contra tales cosas no hay ley. Pues no, si desarrollamos esos frutos ya no hay una ley que nos condene. Porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Entonces yo hice una numeración, empecé que el primer fruto que tenemos que desarrollar después de que nos bautizamos y recibimos esta ayuda, y como dice Jesús en Mateo, por sus frutos los conocerán, nuestro primer fruto que tenemos que desarrollar es dominio propio. Aquí invitado como el último, pero no, ese es el primero. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Pueden investigar en diccionarios. Yo lo resumí en control, autocontrol. Eso es dominio propio. Y quiero dar ejemplos de personas en la Biblia que desarrollaron estos 9 frutos, que sí es posible tenerlos. Vayamos a Génesis para nuestro primer ejemplo de dominio propio. Vamos a Génesis 39, por favor. Es una historia que muchos no la sabemos de memoria, pero es bueno repasarla. Es sobre este joven que fue vendido, José, y que llegó a Egipto. Todos conocemos su historia, pero vamos a comenzar en el versículo 1. Llevado José a Egipto,
Potifar, un hombre egipcio, funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Eterno estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Dios prosperó a la persona que escogió a José en ese momento, que lo compró. Él estaba en la casa de su señor, el egipcio, quien vio que el Eterno estaba con José y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, lo hizo administrador, lo hizo como, ¿cuál es la palabra que usan aquí? Un manager, no sé cómo es la palabra. Como capataz. Versículo 5. Sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa de Potifar. Aparte de que bendijo a José, bendijo a Potifar. ¿Por qué? Porque José tenía frutos del Espíritu. Y si la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, tanto en la casa como en el campo. Y él le dejó todo lo que tenía en su mano. Y teniendo a él, no se preocupaba de nada, excepto de lo que comía. Realmente le entregó todo lo que poseía ese hombre. Continuando en el versículo 6, dice, la mujer de Potifar calumnia a José, así está el párrafo, dice, José era de bella presencia y de hermoso semblante. Y sucedió en versículo 7, sucedió después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José, le atrajo como hombre, como comúnmente pasa. Cuando uno decía al Señor, cuando es un buen mozo, era de buen parecer, según dice aquí la Escritura. Pero fíjense lo que le dice la mujer directo, fue muy directo con José, la mujer de este señor, el cual le había dado toda su confianza. Y aquí hay algo muy interesante. Por eso está el relato, porque fue muy específico aquí Moisés al escribir esto sobre José, en el cual, teniendo tanta confianza el hombre, la mujer, muy astuta, le dice, acuéstate conmigo. ¿Qué dice el versículo 8? José rehusó y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada de cuanto hay en la casa, ha puesto en mis manos todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado, o sea, nada se le ha negado, sino a ti, porque eres su mujer. José sabía que esa mujer era propiedad de su jefe. José demostró los frutos del Espíritu y uno de los principales que demostró fue el dominio propio, control de él, teniendo toda esa autoridad y todo eso que él no cayó en la trampa de esta mujer. Sucedió que ella insistía a José día tras día, no fue una sola vez. Constantemente la mujer lo seducía o estaba sobre José. Pero este no le hacía caso para acostarse con ella ni para estar con ella. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo se tiene que tener un dominio propio ante ciertas situaciones, ciertas debilidades que podríamos caer. Entonces, ese primer fruto lo podemos aplicar en muchas cosas. Yo les leí este ejemplo porque es algo muy complicado para un hombre, igual puede ser para una mujer. Pero si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que desarrollar este dominio propio. Segundo fruto, mansedumbre. Mansedumbre. Un ejemplo de mansedumbre, el significado de mansedumbre es pensar en los demás, ser compasivo. Vamos a ir a un ejemplo, yo creo que todos saben quién puede caer en el concepto de mansedumbre o ser manso. Es en Lucas 23, por favor vayamos a Lucas 23 y vamos a leer el versículo 33 y 34. Está en el tiempo de la crucifixión, que pasó en el día de la Pascua. Cuando llegaron al lugar que se llama la Calavera, ahí lo crucificaron a Jesús y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. En el versículo 34, y Jesús decía, Padre,
después de todo lo que le hacían, de todo lo que sufrió, de todo lo que padeció, del momento en que llega y llevó todo ese dolor. Fíjense lo que dice Jesús, un hombre manso, un hombre bueno, un hombre siempre pensando en los demás. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros tenemos un agravio, cuando nosotros nos insultan en el trabajo, en cualquier situación, manejando una persona se nos atraviesa o tantas cosas en el trabajo, pasan muchas cosas así, tenemos que tener esta actitud de Jesús, tenemos que ser mansos, tenemos que pensar siempre en el ejemplo de Jesús. Y es una segunda característica de cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo. No debemos de tener ira, porque la ira es contraria a la mansedumbre. Y así vienen siguen enlistados los frutos. Tercer fruto que debemos desarrollar la fe, como se mencionó en la oración. Y como sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos tener sanidad. Entonces, conforme vamos desarrollando estos frutos, vamos creciendo. Y el tercer fruto es la fe. Y como ustedes saben, hay un buen ejemplo de fe en Hebreos, y vamos a leerlo en Hebreos 11, el ejemplo de Abraham y Sara, hombres y mujeres de fe. En la carta a los Hebreos por parte de Pablo, en el versículo 8, dice aquí Pablo, por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no se preguntó, ¿y cómo es? ¿Es bonito? ¿O es agradable? ¿Hace calor o hace frío? No sabía dónde iba, pero obedeció. Fue un hombre de fe, según lo que sabemos aquí de Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad, fíjense la fe donde la tenía Abraham. No la tenía en ese lugar donde vivía. Él tenía la fe en la Nueva Jerusalén, la celestial. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, hablando de Sara. Por la fe, a pesar de que Sara era estéril, recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad. Ya tenía más de 90 años Sara. Un ejemplo de mucha fe. Recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando ya había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Que la fe la tenemos en alguien que no falla, alguien que lo que ha prometido lo va a cumplir. Brincamos al versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ya cuando tuvo a Sara su hijo, ofreció a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa. El que había recibido la promesa se ofreció a su único hijo, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Aún así, Abraham confió en Dios. El versículo 19. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Creía en la resurrección Abraham, como lo explicaba el señor Mortensen en unos sermones pasados. Entonces, ya hemos visto tres frutos: dominio propio, mansedumbre, fe. Siguiente fruto, aquí como lo menciona Pablo, bondad. Bondad. ¿Qué significa bondad? Porque aquí hay dos que se parecen, bondad y benignidad, y a veces los confundimos. Pero bondad, voy a dar un ejemplo de bondad, es hacer el bien. Y esto voy a dar un ejemplo, todos lo conocen a este apóstol, Bernabé. Poco hemos hablado, conocemos de él, pero un poco lo hemos estudiado. No voy a entrar en mucho detalle, pero vamos a leer en Hechos 4:36, por favor. Hechos, capítulo 4, versículo 36. Dice aquí una referencia de cómo se llamaba Bernabé. Entonces Bernabé era un sobrenombre, no era realmente el nombre de Bernabé. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación,
era muy importante porque cómo lo caracterizaron a este apóstol. Y siempre fue llamado Bernabé en todo lo que hemos leído en el Nuevo Testamento. Quien era levita, fíjense, era levita, natural de Chipre, como tenía un campo lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre que pensaba en los demás. Brinquemos en ese mismo, en Hechos, pero ahora vamos a ir al capítulo 11, siguiendo un ejemplo de Bernabé. En Hechos 11, versículos 22 al 24, dice aquí, llegaron noticias de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Versículo 23, cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortó a todos a que con corazón firme permanecen en el Señor. Era motivador, él trabajaba por los demás, según lo que sabemos de Bernabé. Dice aquí, versículo 24, en palabras de Pablo, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Eterno. Aquí tenemos una referencia y podemos leer en el siguiente, o sea, todo el capítulo 22 y capítulo 11 en adelante, que Bernabé siempre trabajó junto con Pablo y siempre fue un hombre que ayudó a los demás, y eso era un hombre bondadoso. Y el siguiente fruto benigno tiene algo que ver, pero es cuando van de la mano. Bondadoso y benigno casi es lo mismo, pero yo aquí benigno le puse como definición, es un comportamiento gentil, es ser amable, va más allá de bondad. Cuando ya tenemos bondad, podemos ser benignos. Entonces uno va sumándose, esto va en suma, va en construcción. Vayamos a Marcos para ver un ejemplo de benignidad. En Marcos 12, Marcos 12, 41 al 44, vamos a ver un ejemplo de benignidad. Entrando Jesús, sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y eso no es ser bondadoso. Dice, muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre vino y echó 2 monedas de poco valor. Él llamó a sus discípulos y les preguntó, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos echaron de su abundancia. A veces se puede ser bueno cuando tienes, como en el caso de Bernabé, vendió tierras y se lo dio a los apóstoles, pero no se quedó poco, no era todo lo que tenía. Pero esta mujer fue más allá de la bondad, era una mujer benigna. Dice, porque todos han echado de su abundancia, pero esta mujer, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento, todo lo que ella tenía para comer. Entonces, el quinto fruto de benignidad, tenemos un buen ejemplo de esta viuda. Conociendo la bondad, fue benigna. Nuestro sexto fruto que tenemos que desarrollar es la paciencia. Y yo buscando ejemplos de paciencia, pues hay muchos, pero quiero poner un ejemplo en Génesis 5:32. Y así comienza la historia de Noé. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Como ustedes saben, el diluvio llegó al año 600 de la edad de Noé. Y en ese entonces dice que la maldad, si pasamos al capítulo 6 de Génesis, vamos a ver el capítulo 6, pasamos al 6:1. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos, o hijas más bien dicen, y viendo los hijos de Dios que los hijos de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres. En aquellos días había gigantes, versículo 4, en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Versículo 6,
El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, en todo el planeta, en todo el mundo había mucha maldad, y que toda tendencia de pensamiento de corazón era de continuo hacer el mal, como estamos hoy en día. El Señor vio que la maldad, dice, entonces el Eterno lamentó haber hecho al hombre de la tierra y le dolió en su corazón. O sea, se arrepintió de haber creado al hombre y dijo, arrasaré la faz de la tierra los seres humanos que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Se arrepintió Dios de haber creado al ser humano por tanta maldad que vio. Y esto pasó desde el momento que Noé engendró a sus hijos cuando tenía 500. Según el señor Armstrong nos explica que Noé predicó 120 años, como hemos leído en muchos de sus libros. Dice versículo 8 del capítulo 6, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido el camino sobre la tierra. Entonces, este es un ejemplo. Noé fue un hombre con mucha paciencia, porque no es mucho tiempo leer lo del diluvio, pero siguió las instrucciones de Dios, a pesar de lo que estaba pasando. Esperó más de 100 años del diluvio. No, su fe, su bondad, su dominio propio y su paciencia fue desarrollada hasta aquí. Y así como Noé, así como los ejemplos que hemos de desarrollar esta paciencia en este tiempo que nosotros tenemos tan difícil. Y son tiempos difíciles y hay un fruto que es el que sigue, que es el fruto de tener paz, de crear paz o de ser pacífico. No voy a meter porque ya llevo mucho tiempo, pero en Génesis 4 tenemos un ejemplo de una persona pacífica, una persona que fue justa como Noé. En este caso Abel, el segundo hijo de Adán. Abel fue lo contrario de Caín. Caín era un hombre asesino de guerra, no quería paz, se molestó con Dios. Abel fue lo contrario, como hemos leído su historia. También en Hebreos viene el ejemplo de Abel, en Hebreos 11. Octavo fruto que tenemos que desarrollar, ya cuando tenemos estos 7, nuestro corazón debe de tener gozo y alegría. Gozo y alegría. Y un ejemplo que yo creo que a todos se nos viene a la mente, quién era un hombre alegre y un hombre en el cual hasta cantamos sus himnos todos los sábados, es David. David era un hombre lleno de alegría, de ese fruto que alegra el corazón. Y un ejemplo de tantos que tenemos es el Salmo 98. Vayamos a Salmo 98. Dice el Salmo: cantan al Eterno un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Victoria le ha dado su derecha y su santo brazo. El Eterno ha dado a conocer su victoria. Ante los ojos de las naciones ha manifestado su justicia y se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para la casa de Israel. Canten, versículo 4, canten alegres del Eterno, toda la tierra. Prorrumpan, estallen de gozo y canten salmos. Versículo 5, canten salmos al Eterno con la lira y la melodía de himnos. Aclamen con trompetas y sonidos de cornetas delante del Rey. Ruja el mar y su plenitud, y el mundo y los que habitan, aplaudan los ríos. Habla de una alegría de toda la creación de Dios. Tenemos que tener este fruto de alegría, no tenemos que tener amargura, no tenemos que tener tristeza. A pesar de todo lo que veamos, los mismos frutos nos van a llenar de este fruto que es el fruto de la alegría. Y para terminar, el último fruto, como ustedes saben, es el amor. El amor culmina con todos estos 8 frutos. Es el resumen de todo. Y esto viene en la carta de las primeras de Corintios. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a iniciar en el versículo 1.
Aquí se culminan los frutos del Espíritu Santo, que es el amor. Dice la carta de Pablo a los Corintios: si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, y si tengo toda la fe, o sea, ya está hablando de los frutos anteriores, si tengo toda la fe, de tal manera que traslado los montes, porque podemos desarrollar fe, mansedumbre, dominio propio, pero llegar a tener amor, el verdadero amor, dice aquí Pablo, pero si no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes, ¿dónde escuchamos eso? Si reparto todos mis bienes, ¿no lo hizo Bernabé? ¿No lo hizo la viuda? Hablando de benignidad, de bondad, está hablando ya de fe, de bondad. Aquí Pablo está hablando, resumiendo todos los frutos. Y si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Versículo 4. Y aquí están las características del verdadero amor. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni es arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. El amor no se irrita. ¿Dónde vimos ese fruto anteriormente? Ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera. Paciencia, fe. Está resumiendo los frutos anteriores. El amor nunca deja de ser. Versículo 8. ¿Y quién cumple con esta característica, con este noveno fruto? Yo creo que todos sabemos, y vamos a Juan 15. Juan capítulo 15, versículo, me parece, no sé si lo apunté bien, versículo 13. Vamos a empezar el versículo 11. Esta cosa les he hablado para mi gozo, que estén ustedes y su gozo sea completo, su alegría. Este es mi mandamiento, que se amen los unos con los otros, hablando del amor, como yo los he amado. Y aquí algo muy, que a mí me impacta mucho, dice versículo 13, y quiero que lo anoten. Nadie tiene mayor amor que este. Mayor, no hay otro amor. Esta es la culminación. Dice que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién es el que ha cumplido con el noveno fruto? Solamente Dios y Jesucristo. Y esto viene en ese mismo libro de Juan, en el capítulo 3, para terminar. Dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, como el caso de Abraham, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el verdadero amor que debemos desarrollar después de haber trabajado con los otros 8 frutos que tenemos que desarrollar. Y esa es nuestra meta hoy en día, en esta responsabilidad que tenemos de recibir el Espíritu Santo. Tenemos que ponernos y ver estos ejemplos. Tenemos que desarrollar dominio propio, así como el ejemplo de José. Tenemos que tener mansedumbre, como el mismo Jesús puso ese ejemplo. Tenemos que tener fe, como Abraham y Sara. Tenemos que ser bondadosos, como el ejemplo de Bernabé. Pero tenemos que, más que eso, ser benignos, como la viuda. Ser pacientes, como Noé. Ser pacíficos, como Abel. Tener alegría, como David. Y llegar al amor que Dios nos tiene.